Seguimos en respuestas a argumentos anticristianos y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano y amigo Antonio Serrano de Talavera, que nos va a seguir contestando. Si tenéis algunas dudas, si alguien alguna vez pues tenéis alguna pregunta sobre temas que nos van, pues eso, muchas veces traspasando por medio de las redes de anticristianos, ¿vale? Porque no se puede decir de otra manera. Ponérnoslas, escribírnoslas, sea un hermano, sea otro, seguro que hay respuestas para seguir respondiendo. No por ello tenemos que darnos cuenta que el cristianismo lleva más de 2000 años y es por algo, porque hay respuestas, siempre hay argumentos. Bueno, Dios os bendiga. Judíos ultraortodoxos. Estos judíos ultraortodoxos sería imposible confrontar con ellos por medio de las Escrituras. En primer lugar, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento como inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos rechazan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo y rechazan contundentemente que Jesucristo sea el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías. Y lo que aún es peor, ellos rechazan que Jesucristo sea el Dios hecho carne. Y sabéis que en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, este es anticristo. Este es el mensaje de los judíos ultraortodoxos que declaran que Jesucristo no es el Señor. Y esto es normal porque ellos serán los que reciban al anticristo con los brazos abiertos, porque el anticristo es el único personaje que encaja perfectamente con la teología ultraortodoxa. Ahora, ellos también dicen que Pablo no era fariseo, cuando la Biblia lo dice en Filipenses 3:5, lo dice claramente. Y también dicen que los saduceos y los fariseos, por historia, es imposible que se unieran para perseguir cristianos en el primer siglo, y mucho menos que se pusieran en contra de Jesús en los tiempos en que Jesús vino en carne. Ahora, la Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que efectivamente sí se juntaron y se unieron en contra de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hizo Herodes y lo hizo Pilatos. Lo dice en Lucas 23, versículo 12, creo que es, donde dice que Pilatos y Herodes se unieron para matar a Jesucristo, aunque antes del acontecimiento de Jesús estaban enemistados, pero se unieron para estar en contra de la vida de Jesús. Esto también lo anunció en el Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 2, versículo 2, donde dice que los reyes de la tierra se juntaron para atentar contra la vida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es que lo diga solamente el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento, la Torá, también habla de este acontecimiento. Ahora bien, ellos dicen que los fariseos y los saduceos nunca se podrían juntar para perseguir cristianos, y menos que los sacerdotes del primer siglo, que eran saduceos, pudiesen dar órdenes a los fariseos para perseguir a cristianos en el primer siglo. Ahora, un escritor, un historiador del primer siglo como era Flavio Josefo, muy poco sospechoso de que fuese cristiano, sino todo lo contrario, ya escribe en una de sus obras de que Jesucristo, históricamente podemos demostrar que por Flavio Josefo Jesucristo es un personaje histórico y que verdaderamente existió, y no solamente que existió, sino que el mismo Flavio Josefo, que estaba totalmente en contra del cristianismo, declara en una de sus obras de que Jesucristo fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato. Poncio Pilato no solamente dice que fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, sino que fue sentenciado a muerte por llevar una vida justa y predicar del amor. En el primer siglo es imposible que el Imperio Romano sentenciara a muerte a alguien que simplemente predicase de la justicia y del amor. Esto está claro que detrás estaba la unión entre los saduceos y los fariseos, que la misma Biblia enseña que los saduceos y los fariseos, el Sanedrín, se juntaron en contra de nuestro Señor Jesucristo.
Y los fariseos y los saduceos sentenciaron a Jesús a muerte o querían que muriese por dos puntos importantes. En primer lugar, lo que nos habla Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 32 en adelante, donde Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos, a los judíos, ¿por cuál de estas buenas obras me queréis matar? Y los judíos le contestaron, no te matamos o te queremos matar por buenas obras, sino por blasfemia, que tú siendo un hombre te haces Dios. Y luego en Mateo vemos cómo la Biblia dice que le prendieron o le entregaron a Pilato por envidia. Por lo tanto, según los fariseos y saduceos que se juntaron en contra de Jesús, según ellos, por blasfemia, de que Jesús siendo un hombre se hizo pasar por Dios, y dos, por envidia. Ahora, Flavio Josefo, como hemos dicho, muy poco sospechoso de ser cristiano, en una de sus últimas obras declara él de que el Sanedrín del primer siglo, es decir, saduceos y fariseos unidos, el mismo Flavio Josefo habla en una de sus últimas obras de que convocaron a Santiago, hermano de Jesús, lo dice así Flavio Josefo, convocó el Sanedrín a Santiago, hermano de Jesús, y algunos de sus discípulos, prohibiéndoles de predicar el Evangelio. Es decir, Flavio Josefo contempla y relata en una de sus últimas obras de que ya los saduceos y los fariseos estaban unidos en contra del cristianismo del primer siglo después de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, históricamente podemos decir y declarar, no solamente por historiadores que estuviesen o fuesen cristianos que quisieran denunciar a los fariseos o a los judíos del primer siglo, sino que un judaizante declarado como era Flavio Josefo ya relata en una de sus últimas obras que el cristianismo estaba siendo perseguido en el primer siglo por saduceos, por los sacerdotes y los fariseos. Por lo tanto, estos judíos ultraortodoxos siguen con su mensaje de anticristo, intentando echar tierra al verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitan, y es normal que sigan con este mensaje en contra del cristianismo, porque serán ellos los que reciban al anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estos judíos ultraortodoxos que están esparcidos por toda la tierra, ellos rechazan contundentemente el Estado de Israel porque están esperando al Mesías, y ese Mesías que ellos esperarán de primera será al anticristo, que recibirán como el verdadero Mesías, aunque al final de la gran tribulación ellos se arrepentirán y recibirán a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador.